Hoy vamos a recordar una tarea para cumplir. Nosotros tenemos una tarea que el Señor Jesús nos encomendó. Entonces, en cumplimiento a esa tarea, en cumplimiento a la Gran Comisión, nosotros predicamos hoy la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no está presa, porque la palabra del Señor no está enferma, la palabra del Señor no se detiene, sino que ella al paso de los años, la palabra del Señor va avanzando. Y va avanzando en su vida y va avanzando en mi vida y en aquellos que también creerán por la predicación que cada día damos, que cada día anunciamos. La Escritura nos cuenta que hay grandes multitudes que no conocen al Señor. Hay grandes multitudes, pero también hay grandes multitudes que ya hemos conocido al Señor. Y gracias a esas personas que en un momento se dejaron tocar del Señor, hicieron caso a la misión que Dios les envió y predicaron la palabra en su entorno y predicaron la palabra en el territorio en que ellos estaban. Y allí los encontró a ustedes y allí me encontró a mí, porque la palabra del Señor es la que hace el efecto y es la que cambia las vidas. Entonces, hasta el día de hoy, la sangre de Cristo sigue limpiando, sigue sanando y Jesucristo el Señor sigue restaurando vidas. La palabra del Señor es la que hace todo ello. Y en Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 9, encontramos lo siguiente. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 7, capítulo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y estas multitudes que la Escritura está registrando que estarán allí en aquel día, esas multitudes son las que usted, juntamente conmigo y juntamente con muchas personas que han predicado la palabra, son los que nos hemos convertido a la palabra del Señor. Y entonces dice que están naciones, que hay tribus, que hay lenguas, de todos, porque es que Jesucristo vino para salvar a todos, a todos. Dice la Escritura que de tal manera Dios amó al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es una cosita que el hombre tiene que hacer y es creer lo que el Señor hará. Entonces, en cumplimiento a esta palabra, nosotros tenemos que anunciar, tenemos que llevar el Evangelio a las personas no alcanzadas. Y usted se dará cuenta en su sector qué personas no han sido alcanzadas por la palabra y qué personas necesitan conocer del Señor. Y el Señor está llamando, hoy el Señor llama, como nos llamó a nosotros cuando éramos jóvenes hace muchos años. Posteriormente formamos pareja y ahora somos familia. Pero el Señor sigue llamando, porque la obra del Señor no ha terminado. La obra del Señor está ahí está haciendo presencia en la vida de ustedes, en la vida mía y en la vida de aquellos que creerán por la predicación de la palabra, que a eso hemos sido llamados, hermanos, a predicar la palabra del Señor. Entonces, como hemos sido llamados a predicar la palabra, el Señor en la palabra dice así. La palabra dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Jesucristo es quien nos justifica.
por su sangre, por la muerte en la cruz del Calvario. No hay ninguna otra manera en que nosotros podamos llegar a Él, si no fuera por el camino que Cristo abrió en la cruz del Calvario para nosotros. Y Él nos justifica, nos justificó en la cruz, nos dio el perdón y nos aceptó como hijos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer y qué tienen que hacer las personas? Aceptar ese sacrificio de Cristo, que Él lo hizo para que usted tenga vida y vida en abundancia, pero también para que usted participe en llevar las buenas nuevas, porque las personas quieren escuchar la palabra, pero dice, ¿y cómo irán sin haber quien les explique? ¿Cómo irán? ¿Cómo irán? Debe haber alguien que les explique, debe haber alguien que los trae cerca y les da la palabra, como un día lo hicieron con usted, como un día una persona sacó el tiempo y lo trajo a los pies de Jesús y le explicó la palabra y le enseñó lo que es bueno y agradable delante de Dios. Entonces, esas enseñanzas no se pueden olvidar, esas enseñanzas no se pueden dejar en reposo a través que pasan los años, que pasan los meses, que pasa el tiempo. Las enseñanzas no las podemos olvidar, tenemos que ponerlas en práctica, porque la Escritura dice que cómo creerán sin haber quien les explique, cómo conocerán ellos. Entonces ahí nosotros estamos para llevar esa palabra. Somos ese instrumento de Dios para las naciones. Somos ese instrumento de Dios para las tribus. Somos ese instrumento de Dios para los pueblos. Somos ese instrumento que el Señor Jesús ha preparado para este tiempo. Para este tiempo. Jesucristo de Nazaret sigue obrando. Sigue obrando y está esperando. Entonces, ¿quién va a ir a cumplir esa tarea? ¿Quién lo va a hacer? Él está listo para acompañarnos. Y yo siempre que pienso en la palabra doy gloria a Dios, porque yo no voy sola en este trabajo. En este trabajo Él prometió que estaría conmigo todos los días hasta el fin. Todos los días. Y así que en los diferentes lugares donde nosotros hemos estado y donde yo estuve cuando soltera, nunca estuve sola. El Señor estuvo ahí a mi lado. Como el Señor también estará a su lado si se dispone para hacer este trabajo para el Señor, porque Él no nos desampara, Él nos guía y nos fortalece todos los días, estará con nosotros. La redención para el hombre por la sangre de Jesucristo. Hay una redención y es por la sangre de Jesucristo. Y en Apocalipsis 5:9 dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Fue el sacrificio que Cristo hizo para que nosotros pudiésemos acercarnos a Dios. Nos redimió con su sangre, nos redimió y nos ha dado vida y vida en abundancia. Somos pueblo escogido por Dios para que anunciemos y para que proclamemos, hermanos, para que llevemos esta palabra. ¿Cuántos están agradecidos que el Señor se haya manifestado a sus vidas? Bien, con esa gratitud que ustedes tienen de que el Señor ha hecho algo en su corazón, que le ha transformado, que le ha cambiado en una nueva criatura, que le ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por esa gratitud, hermanos, ustedes tienen una tarea que cumplir, y es hacer que esta palabra también llegue al mundo que no conoce de Cristo, porque hemos sido llamados para anunciar, para proclamar y para llevar esta palabra que el Señor nos ha entregado. Jesucristo se tomó el tiempo para que nosotros pudiésemos
aprender, para que nosotros fuésemos personas redimidas, cambiadas, lavadas por su sangre, y para que nosotros hagamos hoy ese trabajo para Él. Él se tomó el tiempo en enseñarnos, Él se tomó el tiempo en venir, Él se tomó el tiempo y entregó su vida para darnos esa vida abundante que hoy nosotros estamos disfrutando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, en San Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Él puede quitar los pecados, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue a la cruz por nosotros. Entonces, ese Cordero, libre de manchas, libre de pecado, libre de contaminación, fue a la cruz y se contaminó con su pecado, con mi pecado, con la desobediencia, con todas las cosas que el hombre tiene en su corazón antes de que Cristo venga a limpiarlo. Este Cordero cargó con todo eso para que hoy usted y yo podamos disfrutar de esta salvación y de esta paz que solamente Él puede dar. Y ese es Jesucristo el Señor, que da la redención para el hombre mediante la sangre maravillosa que Él vertió por todos nosotros. Entonces hoy, en ese arrepentimiento por su sangre, nosotros podemos ser personas agradecidas porque Jesucristo, hombre, vino para sentir todos los dolores, las angustias, las preocupaciones, las necesidades, la ansiedad, todo, para que como fue hombre en su persona, en su humanidad, cuando fue a la cruz, entonces Él siente toda la necesidad que usted como persona siente, que yo como persona siento, que el que está afuera siente, y tiene misericordia porque Él pasó por ahí. El testimonio que escuchábamos, cómo Dios sana de la depresión, cómo Dios sana del cáncer, cómo Dios sana del SIDA, cómo Dios sana de la condenación. Dios libra, Él es poderoso para cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que cumplir esa tarea que Él nos ha encomendado, porque Él es Dios, Él es Rey, y Él está esperando que nosotros, su pueblo, la iglesia que está presente en la tierra, anuncie y declare esa palabra que Él nos ha dejado, hermanos. Y la palabra dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos enfermos hay en esta mañana? Bien, todos hemos sido sanados por la herida de Jesús. Y hacía la pregunta porque si alguien estaba enfermo iba a orar. Pero según que nadie dijo nada, todos hemos sido sanos, todos hemos sido curados por la palabra, porque hemos sido justificados, porque la justicia de Cristo nos alcanzó y hemos sido curados. En el madero Jesucristo llevó nuestros pecados, cargó con nuestra condenación. El acta de decretos que había contra nosotros, Él la exhibió. Públicamente la exhibió, para que el hombre se dé cuenta, para que Satanás y todo su séquito se dé cuenta que Jesucristo ha pagado nuestra deuda y que nos ha hecho libres. Por eso usted no se avergüence de ser hecho hijo de Dios. Por eso usted no se avergüence de ser cristiano, porque Cristo no se avergonzó para ir a la cruz a morir por usted y por mí, porque Él no se avergonzó con todo ese pecado que tuvo que llevar para hacernos libres. Así que usted no tiene que avergonzarse de que sea llamado cristiano, hijo de Dios. Que usted sea cristiano, no tiene que avergonzarlo, porque cristiano es que ha sido lavado, comprado, redimido y sigue la vida de Jesús. Amén. Sigue la vida de Jesús.
Entonces no tiene por qué avergonzarse. Así que hablamos del Señor, predicamos la palabra y muchos vendrán al arrepentimiento y muchos glorificarán el nombre del Señor, porque usted es un instrumento para cumplir la tarea que Él nos ha encomendado. Dios es maravilloso. Las personas deben saber que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Las personas deben saber eso. ¿Y cómo lo van a saber? Cuando usted se anime a compartir. Cuando usted se anime a compartir. A esta hermana le preguntaron, a Ana Castillo le preguntaron, ¿y cuál fue el médico que la sanó? ¿Y cuál fue el médico? Porque esa otra persona también tenía inquietud, tenía una necesidad y quería saber el nombre del médico para que la sanara ella también. Pero ¿cuál fue la respuesta? Ningún médico me sanó. Cristo Jesús fue el que me sanó. Y entonces a nosotros nadie nos puede llevar ante la presencia del Señor, solo la persona de Jesús, que fue inmolado y que pagó el precio por nosotros, solo Él. La Escritura dice que solo Él puede tener esa libertad de presentarnos a todos nosotros así, como el pastor pasó a cada uno de ustedes aquí, cada persona de las células, cada uno de los invitados, de los nuevos, todos pasaron. Así un día Jesucristo nos pasará delante del Padre. Oh, gloria a Dios, porque así nos va a pasar. Dios es bueno y misericordioso. Dios es bueno y misericordioso. Así que Él nos va a pasar delante de Dios Padre. Y Dios Padre entonces va a preguntar, ¿y quiénes son estos? Y Él va a decir, estos son los que han sido salvos, los que he ganado, los que he reconciliado contigo mediante la muerte en la cruz del Calvario. Porque la Escritura dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así está registrado en Hechos capítulo 4 versículo 12. En ningún otro hay salvación. No es el hombre el que trae salvación. No son las imágenes que traen salvación. No son ninguna escritura que la gente invente. Solo Jesucristo el Señor es el que nos trae salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. En tiempos pasados, la iglesia grande, la iglesia general, se inventó unos escritos que llamaron las indulgencias. Entonces esas indulgencias consistían en que cualquiera persona que viniera, así como fuera cargada de pecado, que fuera un matón, que fuera un borracho, que fuera un idólatra, que fuera cualquier pecado que tuviera esa persona, y venía y compraba el papelito que ellos estaban vendiendo, que se llamaban las indulgencias. Entonces le vendían el papelito y, bueno, ¿cuántos quiere? Quiero uno. La gente decía, quiero uno para mí, para ser perdonado de los pecados. Pero también quiero uno para el que ya se murió, para que sea sacado del purgatorio. Y decían que con esa indulgencia la compraban, salían del purgatorio los que se habían muerto unos años, porque después tenía que volver. Con esa indulgencia lo sacaban unos años de allá. Y esa persona que estaba viva, pues los pecados les eran perdonados. Y se inventaron esa historia, hicieron esas escrituras, los hicieron. Pero un hombre de Dios se levantó y dijo, así no es. Así no es, porque la Escritura dice, Martín Lutero se levantó y dijo, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Así que no son las indulgencias que salva a nadie. No son las indulgencias que rescata al hombre del purgatorio, ni lo libra del infierno. ¿Quién es? Jesucristo el Señor. Es el que nos libra, es el que ha pagado el precio por nosotros. Y entonces en aquel tiempo también había un fraile que se llamaba John Texel, y él decía, y este fraile alemán decía, bueno, una vez que una moneda caiga en el arca y suena, un alma del purgatorio al cielo vuela. Apenas echaban la limosna, ¡ping! Entonces de una vez el alma que estaba allá en el purgatorio volaba al cielo.
le hacían creer a la gente. Pero no dice así la palabra, porque dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino solo en Jesucristo, hermanos. Y por eso cada día nosotros avanzamos, cada día caminamos declarando que solo en Jesús el hombre puede tener la libertad, solo en Jesús el hombre puede tener esa esperanza de vida. La vida que Jesús nos ha ofrecido en su cruz. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y con esto refutó Martín Lutero el escrito de las indulgencias. No es por esos papeles que ustedes pueden vender, no es por estos rezos que se hacen, es por la sangre de Cristo y es por la fe en Jesucristo que nosotros podemos ser perdonados y trasladados del reino de la muerte al reino de la vida. Tenemos una oportunidad, hermanos, de hacer que muchas personas también conozcan del Señor, porque usted está muy cómodo ahí. Ya tiene seguridad, no se descuide, tiene seguridad de salvación, pero cumpla la tarea que el Señor ha dejado, que otros más lleguen a ese lugar maravilloso que Jesucristo ha preparado, como son las moradas eternas. Como son las moradas eternas. Ore que su familia le conozca al Señor. Ora que sus vecinos conozcan del Señor. Salga, hoy es un día especial. Hoy es un día que el Señor nos regala, que usted no tiene que ir a trabajar. Sale de aquí, va, descansa y salga un rato. Y comparta del Señor, para que el día jueves, el viernes, el martes, el día que ustedes tengan las células, la gente vaya y escuche la palabra. Hay que ir, hermanos, hay que invertir el tiempo para que otros también conozcan del Señor, porque no hay otro medio de salvación, sino solo Jesucristo, el poderoso de Israel. Amén, porque Él es. Además, hermanos, el día que el Señor Jesús nos lleve allá y nos presente ante Dios Padre, porque un día escucharemos esas palabras maravillosas que están escritas en la palabra, y si están escritas en la palabra, porque se cumplen. Y la palabra dice que Jesucristo nos dirá: venid benditos de mi Padre, a heredar el reino que os he preparado. Venid benditos de mi Padre. Pero nosotros no queremos llegar solos, queremos llegar con personas que han sido lavadas y cambiadas. Porque me he puesto a pensar, bueno, Señor, ¿y qué podremos presentar delante de ti? La Escritura dice: ¿y con qué me presentaré delante de ti, Señor? Nos vamos a presentar con todas esas casas que tenemos, nos vamos a presentar con todos los carros que tenemos, nos vamos a presentar con todos los títulos adquiridos de las mejores universidades, nos vamos a presentar diciéndole: estoy trabajando en el mejor puesto, en el puesto más deseado que nadie quisiera soltar, pero yo lo tengo. Nos vamos a presentar así con esos rollos, con todos esos pergaminos. Nos vamos a presentar: yo tengo la cuenta de dinero, que fui buen administrador del dinero, allá la tengo guardadita. ¿Nos vamos a presentar con eso? La Escritura dice: ¿con qué me presentaré delante de Dios? Pero da la respuesta: y me presentaré con un corazón contrito y humillado. Es la forma como le agrada a Dios que nos presentemos. Y teniendo un corazón contrito y humillado, iglesia, entonces nos vamos a dar cuenta de la necesidad que hay afuera, y vamos a trabajar para que otros conozcan de Jesús. Si usted ha entendido lo que es la palabra, usted va a hacer posible que otros conozcan. Y si es persona religiosa, hoy la palabra le está diciendo que se convierta de su religiosidad y venga a Jesús, que es el único quien puede cambiar destinos. Es el único, porque no es por la religión, porque aquí con estas indulgencias eran religiosos, pero con Jesucristo somos libres para poder llevar la palabra. Hay galardón para los vencedores, y es que al final del camino, hermanos, hay una bendición.
Al final del camino tenemos galardón de parte de Dios. ¿Y cuántos quieren llegar bien al final del camino? Amén. Los deportistas llegan a la meta, así sean raspados, adoloridos, remolcados, como sea, pero quieren llegar y no se quieren quedar en la mitad. Entonces usted y yo tenemos que llegar a la meta, como sea, hermano, con enfermedad, con angustia, con dolor, con pesares, como sea, pero vamos a llegar. Quiere decir que nada nos puede detener a nosotros, nada nos puede detener. Porque la palabra dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermano, todo lo que venga a nuestra vida nos tiene que ir quitando, ir echando afuera. Y nada se puede anidar en nuestro corazón, porque Jesucristo pagó el precio. Jesucristo pagó el precio. Y esto de que nada se puede anidar en el corazón, yo lo aprendí cuando era muy joven. Cuando yo estudiaba en el seminario, habían unos maestros que no me agradaban mucho porque eran como muy reatas en las notas. Y eso como que no me agradaba mucho. Bueno, pero pasó el tiempo y terminamos. Y salimos y ya estábamos en la obra. Entonces, cuando ya estábamos en la obra, ya no eran los profesores los que eran riatas, ya era la congregación. La que por A o B, tome para que lleve. Entonces dije yo, no, pero así no podemos nosotros continuar. No, cargando aquí, no, vamos a sacar eso. Porque tenemos que ir siempre livianos, tenemos que ir siempre con buena disposición. Así que una noche nosotros determinamos sacar gente que por alguna cosa nos habían causado dolor. Porque ¿a dónde queríamos llegar nosotros? A la meta, así como fueran, golpeados, pelados, rasguñados, pero queremos llegar a la meta. Y desde entonces hemos pedido al Señor que nuestro corazón no se cargue, porque por A o por B uno siempre sabe cosas, uno siempre escucha cosas, pero que esas cosas no lleguen al corazón, porque yo voy para la meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Jesucristo el Señor, Jesucristo el Señor. Entonces con Él vamos para allá. Y la Escritura nos está diciendo, la Escritura nos dice, cuando estemos allí, dice la Escritura que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles que están en los cielos. Gloria a Dios por esa promesa maravillosa que Dios Padre nos da a través de Jesucristo, su Hijo, que si vencemos, si usted vence, si usted es un vencedor, porque por eso que usted no se puede quedar en el camino, por más cosas que le sucedan en su vida, usted tiene que tener presente para dónde va y de dónde lo sacó el Señor. ¿Y quiénes le ayudaron a salir de ese barro? Para ser persona agradecida con Dios y decir, Señor, verdad es que tú me has redimido, que tú me has librado, me has guardado, y por lo tanto yo no le puedo fallar. Yo tengo que seguir ahí en ese camino en tanto que llego. Porque cuando lleguemos individualmente, dice la Escritura que seremos vestidos con vestiduras blancas. Hoy, gloria a Dios, ¿a cuánto les gusta estrenar? No, a ustedes no les gusta estrenar. Se siente uno diferente. Bueno, pero si no les gusta, les invito a que se den ese placer, porque allá vamos a estrenar. Aquí dice que seremos vestidos con vestidos blancos, vestiduras blancas, y es la justicia de Dios en nosotros. Esa vestidura es la justicia de Dios en nosotros, hermano, que hemos sido cambiados y aceptados. Y algo muy importante que Jesucristo prometió, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Ustedes saben qué es borrar? ¿Alguna vez le ha quedado un escrito mal y tiene que borrar cuando usamos lápiz?
Y nos quedaban escritos, borre eso, que eso está feo. No, alguien nos decía y nosotros borrábamos. Pero otras veces éramos conscientes que había quedado mal y borrábamos. Y volvíamos a hacerlo, ¿cierto? Bueno, aquí la Escritura dice, si usted es fiel, si usted cumple con la tarea, si usted ama a Jesús, si usted acepta ese sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario, no será borrado del libro de la vida. Si usted lucha por llegar a la meta, como sea, hermano, cuando usted esté en las dificultades, acuérdese de la palabra. Como sea, usted tiene que luchar para llegar a la meta. No mire al lado, no mire atrás, no mire, ¿para dónde mira? Adelante, adelante. Porque si mira para el lado, le ve la dificultad a aquel. Si mira para allá, le ve el problema a aquel. Si mira para atrás, ¡ay, tan poquito he caminado! No, mire para adelante, que allá es donde está Cristo. Cristo. Gloria a su nombre. Y entonces Él nos promete que Él no va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Porque si hay posibilidad. Pero cuando dice que no borraré, es porque hay posibilidad. Que si usted no se porta bien, se puede borrar. Pero Él quiere que usted llegue y Él quiere que yo llegue. Entonces vamos a hacer un solo equipo. Vamos a hacer ese pueblo que el Señor ha llamado y que nos ha encomendado una tarea para cumplir. Y algo tan importante dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire, Señor, estos fueron los que yo compré. Pero ¿quién nos va a acusar? Ya no hay acusador, porque ya hemos sido lavados y comprados y estamos allá. Y entonces Él, con la elegancia, con ese honor, con ese gozo de que su trabajo no se perdió, porque uno se goza cuando el trabajo no se pierde, hermanos. Entonces Jesucristo también dice que Él nos confesará, no sentirá vergüenza delante del Padre, porque como allá no va a entrar cosa torcida, cosa arrugada, cosa manchada, no va a entrar. Por eso todo va a ir perfecto, porque Cristo es la perfección y Él en su perfección nos hace a nosotros justos. Y allá entonces Él va a decir, mírelos, estos son los que han venido y estos son, y no se avergonzará. Así que usted tampoco se avergüence. Amén. No se avergüence de ser llamado hijo de Dios y de anunciar la palabra. Y si alguien lo rechace, eso no le quitó un pedazo. No se perdió nada. Bueno, el que pierde, ¿quién es el que pierde? Él, no usted. No se desanime, siga predicando, vaya anunciando, porque esa palabra es la que a nosotros nos ha animado por tantos años. Por tantos años. Cuando Samuel era el ministro del Señor, y entonces el pueblo le dijo, no, Señor, ya Samuel no lo queremos, ya queremos es que nos ponga un rey. Sí, que nos ponga un rey, porque dice 1 o 2 y toda la multitud se añade. Entonces todos se añadieron, sí, que nosotros queremos es un rey, a Samuel ya no lo queremos, Samuel ya está viejito, ya Samuel no. Ay, Samuel se fue triste, y Samuel se puso a llorar, allá, ay Señor. Y entonces el Señor le dice, oiga Samuel, lo hace así, Samuel, pero si no fue a usted que lo han desechado, es a mí. Así que levántese. Entonces, hermano, cuando usted le lleve la palabra a alguien y ese alguien no la reciba, no pasó nada. ¿A quién están rechazando? A Jesús. Usted sigue, vaya, anúnciele a otro, vaya, predíquele a otro y cumpla la tarea que nos ha sido encomendada, dice la Escritura. Esa tarea de llevar esta misión y de proclamar el reino de los cielos. Nosotros somos una iglesia misionera. Jesucristo nos dejó esta tarea de ser misioneros. Y misionero es aquel que tiene algo que compartir, algo que entregar, algo que llevar que cambia vidas. Tenemos la palabra del Señor. Así que, hermanos, la evangelización no fue dada para los pastores, no fue dada para los misioneros, la evangelización no fue dada para los maestros, la evangelización fue dada a la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? Aquí, porque delante del Señor no tenemos títulos. Así usted sea el que tenga el título más alto, delante del Señor, si no se arrepiente, no es nada. Entonces, hermanos, tenemos es que
ser obedientes y predicar, porque esta palabra nos fue dada a todos. Así lo dice Mateo 28. Busquen Mateo 28 y todos vamos a leer esta palabra para que seamos conscientes de que esta tarea nos fue dada a todos en la iglesia. Mateo 28. Y Mateo 28, versículo 19, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Esta palabra es la que cada día me anima. Cada día me anima. Porque mientras tenga yo los pies sobre la tierra, el Señor está conmigo. Ahí está escrito, Señor, que estaría conmigo todos los días. Si yo guardo su palabra, si yo soy obediente, Él estaría conmigo todos los días. Así que la palabra fue dada ¿para quién? ¿Para quién fue dada la palabra? Diga usted, para mí. ¿Para quién fue dada la palabra? Para mí, tiene que decir. Cada uno de ustedes, ya usted repitió que fue dada para usted. Entonces lleve la palabra, hermanos, anúnciela, proclámela. No se avergüence, porque Jesucristo no se avergonzó cuando estaba en la cruz. Y tampoco se avergonzará cuando estemos allá. Por eso Él tiene todo preparado. Dios es bueno y nosotros cumpliremos con esta gran comisión. Cumpliremos con esta tarea que nos ha asignado. ¿Cuántos se sienten bienaventurados de que Dios haya tenido en cuenta su nombre? Porque es otra cosa. Que Dios haya tenido en cuenta su nombre y le haya asignado una tarea. Yo me alegro, hermano, que el Señor me haya seleccionado para hacer ese trabajo. Porque hay muchos, pero Él quiso que yo lo hiciera. Y hay muchas congregaciones, muchas, dice la Escritura que de pueblos, naciones, tribus, lenguas, mucha gente que estamos en esto llevando la palabra, y así como ustedes sentados ahí, muchos. Pero en esta mañana el Señor los está seleccionando a ustedes para que lleven esta palabra, hermanos. Entonces es un motivo de gozo, un motivo de alegría y un momento de compromiso de poder llevar esta palabra. ¿Sabe cuánto tiempo tiene usted para poder llevar esta palabra todavía? No, hoy no, mañana sí. Hoy no, porque hoy día de descanso. Hoy no voy, pero mañana sí. ¿Usted sabe si llegará el mañana? Usted no sabe, yo tampoco. No sabemos. Por eso todos los días hay que decir al Señor, Señor, que este día lo viva para ti. Y que yo haga lo que tenga que hacer hoy. Que no sé de mañana si llegará. Entonces no posponga ir a hacer esa visita. No posponga ir a llevar la palabra a aquel que lo necesita. Vaya, que hoy me duele una pierna. Mañana tal vez le amanezcan doliendo las dos y no puede ir. Vaya, hermano, acuérdese que va a llegar a la meta como sea, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a estar